¿Ayudás con lo económico que está Arturo Porcekansky, un gran amigo desde Washington? Bueno, te decía, Pablo, que las reservas están en el rojo vivo. ¿Por qué? Porque hoy volvió a perder dólares el Banco Central. Fueron 54 millones de dólares de ventas netas, 954 millones de dólares en lo que va del mes de julio y más de 4.000 millones de dólares perdió el Banco Central en lo que va del año, Pablo, lo que muestra las reservas en uno de los niveles más bajos de las últimas décadas. Ahí están los datos de la economía. ¿Y se sabe algo del acuerdo? Bueno, por ahora, Pablo, la información que hay es que está la comitiva argentina, pero se está hablando de la posibilidad de postergar el acuerdo con el FMI para después de las PASO. Claro, estamos muy cerquita del 13 de agosto. Bien. Habrá que ver qué pasa, ¿no? Arturo Porcekansky es investigador y ex profesor de la American University de Washington. Arturo, un gusto tenerlo nuevamente. ¿Cómo va? Un gran placer, Pablo. Bien, bien. Hace mucho que no conversamos y hace mucho que no lo escucho. Cada tanto me gusta tener su perspectiva desde Washington. ¿Cómo está viendo esta coyuntura, una vez más, entre Argentina y el Fondo, con el ministro de Economía candidato, Sergio Massa? Claro, esa es una de las cosas que cambió para mejor, digamos. Este acuerdo al cual se espera llegar esta semana tendría que haber ocurrido hace un mes o dos, porque, como tú recordarás, hubieron pagos importantes a final de junio que tuvieron que cumplirse rascando el fondo del barril, reservas, usando la moneda china, etcétera. La idea era tener el desembolso antes de fines de año. Pero ¿qué ha pasado en las últimas semanas? Bueno, primero que antes, Massa era un ministro de Economía más y ahora es un candidato a la presidencia, respaldado por una coalición de las más importantes del país. Así que eso le da cierta estatura. Obviamente el fondo tiene que decidir si invierte en él o no, pero digamos, es otra persona que la que era antes. Claro. Segundo, sí. Segundo, parece que lo peor de la inflación ya pasó. Es decir, si la inflación en los últimos 3 meses hubiera ido 8, 9, 10 mensual, no, ha ido 8, 7, 6. No quiere decir, obviamente, que va para 5, 4, 3, pero de todas maneras es más presentable del mamarracho que había hasta hace un mes. Bien. Ahora, le quiero preguntar, Arturo, ¿cuánto incide, o si no incide, que el discurso político del gobierno o del grupo político que representa hoy Massa sea antifondo monetario internacional? Digamos, Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta le está pidiendo al fondo que se haga cargo del error, está planteando poco menos que debe perdonarle a la Argentina muchos de los pecados por ser coautores de este desastre. Digamos, hay un discurso clásico en ese sector más vinculado a los postulados de la izquierda contra el Fondo Monetario. ¿Eso incide o no incide? Incide, pero diría yo también que en este caso incide para mejor, porque la verdad que no hemos tenido cartas o discursos de la vicepresidente en contra del fondo. Es decir, ella se ha quedado bastante calladita las últimas semanas y eso lo tienen que tomar como un signo positivo. O sea que, digamos, no llega más que a tratar de que no se le vaya el público propio, digamos, la clientela política, pero por el otro lado lo está dejando a Massa avanzar sin que se rompa. O sea, van a necesitar del Fondo Monetario Internacional. ¿Usted ve a un Massa que va a terminar acordando con el fondo porque lo necesita? Sí, la relación es simbiótica. El fondo precisa que Argentina le devuelva el dinero y Argentina no tiene el dinero para devolverle al fondo, así que precisa nuevos desembolsos. Como el Fondo Monetario no refinancia los préstamos, sino lo que hace es le da un nuevo préstamo a la Argentina para cumplir con las obligaciones del viejo préstamo, se precisan mutuamente. El Fondo Monetario le hizo un préstamo al gobierno Macri que fue el más elevado en toda su historia, no en la historia argentina solamente, no, en toda la historia. No hay otro gobierno que haya recibido tantos dólares como el gobierno argentino. Así que este préstamo tiene que ser pago sí o sí. Entonces habrán, obviamente, como hemos visto, discusiones sobre cuándo, cómo y por qué,
pero se precisa mutuamente. A ver, Arturo, ¿cómo observa la variante china o el salvataje chino? Acá políticamente, para pulsear con el fondo, el kirchnerismo, Massa mismo, dicen, bueno, si no nos cierran el acuerdo, si nos exigen un ajuste que no podemos dar, una mega devaluación que no estamos dispuestos a hacer, le pedimos, vamos como prestamistas a China. ¿Es tan fácil? ¿Cómo está funcionando China como alternativa? No, yo creo que China no es un sustituto, es un complemento. Es decir, yo creo que mismo si hubiera una rotura, por ejemplo, en la relación entre el Fondo Monetario y el gobierno argentino de turno, yo creo que los chinos también se irían más para atrás en vez de tirarse a una pileta vacía. No, yo creo de que mientras que haya una relación con el fondo, los chinos van a permitirle al Banco Central que haga utilización de la línea de crédito que tiene. Así que creo que están alineados. Los chinos no intentan sustituir al Fondo Monetario. Bueno, recién dijo una frase, la última pregunta, Arturo, agradeciéndole su gentileza de siempre. Recién dijo, lo peor de la inflación parece haber pasado. Lo peor de la destrucción de la moneda también, es decir, ¿usted cree que se llega a fin de año sin una devaluación del peso, un sinceramiento cambiario? Aquí también, como pasó hace 4 años, importa cómo van las PASO y cómo van los otros actos electorales. Cuanto más pareciera que los peronistas van a perder, menos capital se va a fugar del país. Así que, con tal que Massa sea un candidato viable, lo suficiente como para que el fondo negocie con él, pero que no sea el preferido en las encuestas, yo creo de que perfectamente bien puede llegar a fin de año, pero claro, con el barril casi vacío todo el tiempo. Ha dicho algo, o sea, ese es el desfiladero de Massa. Massa tiene que ser lo suficientemente creíble para no chocar lo que está manejando, pero no lo suficientemente atractivo para convertirse en una pesadilla, porque al lado de Massa, como se sacaron una foto ayer, mostremos la foto, está Cristina. Cristina nuevamente recreando esa imagen de la copiloto que maneja en realidad el avión, porque el piloto no tiene autonomía, ¿no? Pasó con Alberto Fernández. Algo así está planteando usted, como esta imagen que vemos acá, que ayer fue todo un gran debate. Sí, es decir, Massa es un camaleón, entonces hay que tomarlo con pinzas. Bien, bien. Arturo, le agradezco como siempre, un abrazo a la distancia. Un gran placer. Arturo Porzecanski, ex investigador y ex profesor de la American University en Washington. Un experto y conocedor de la Argentina como pocos. Javi, en el Pablo, final. te hablaba de uno de los últimos viajes del albertismo. Se subieron todos al avión y se fueron a Bruselas. Cumbre